de verdad. Bueno, vamos a cosas buenas porque ya me pasé de tiempo y es momento de darle la bienvenida a nuestro queridísimo sommelier Guillermo García Comese. Don Guillermo, buenos días, Buenos días, gracias. Jorge. Buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Todos excelentemente bien y con el gusto de verlo y escucharlo, don Memo. Adelante, señor. Recuerden que pronto es las fiestas. Vienen las fiestas de septiembre y vienen las fiestas de diciembre. Y ahí podemos festejar que ya nos falta menos. Entonces, seguimos hablando de los espumosos. ¿Por qué espumosos? Porque festejamos con los espumosos. Por alguna razón, en México, el espumoso es símbolo de fiesta, símbolo de atracción familiar. Muy bien, seguimos con ese, pero que no nos den gato por liebre. La semana pasada hablamos de champán y de cava. Ahora vamos a hablar de los demás espumosos que hay en el mercado para que sepamos. Recuerden, estamos aquí para ampliar nuestra mente, ¿sí? En muchas cosas. Diana Sáenz, buenos días, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué es un espumoso? Un espumoso es un vino al que después de un proceso se vuelve espumoso. Rolando, muy buenos días también. Pero hay diferentes maneras. Eduardo, bienvenido a la plática. Eduardo le gusta mucho festejar y tiene muchos motivos para festejar. Rosy Castillo, saludos. Hay dos, María Ortiz, buen día. Los espumosos nos dan alegría. Esas burbujas, Héctor, buenos días. Esas burbujas, al estar en nuestra boca, nos generan una sensación de alegría, de felicidad. Eso es cierto, por alguna razón. Ahora bien, hay dos tipos de espumosos. Vamos a llamarles los que tienen un proceso fino y los que tienen un proceso corriente. Vamos a ir paso por paso platicando al respecto. Por favor, Jorge, la primera diapositiva. La cava de España y el champán de Francia son vinos que ya terminados el vino, ya fermentado, se les busca producir una segunda fermentación en botella. Entonces, ponen el vino que ya está hecho, que ya es un vino, en una botella, le ponen azúcar y levadura y lo tapan, lo acuestan y eso produce una segunda fermentación. Los que se hacen en botella, el sistema se le llama método tradicional o método champenois. Esos son los más finos, son los mejores en teoría. Bien, pero también por lo mismo del proceso se vuelven los más caros. El champán en Francia es muy barato. El champán en México es caro y además se bebe y se va rápido. Pero ¿qué es muy sabroso? Nos da alegría. Esas burbujas nos hacen sentir muy bien. Bueno, pero la cava de España también tiene buenas cavas. Tiene muy buenos métodos también de fermentación en botella. Entonces, champán de Francia y cava de España son similares en el proceso. A los dos se les agrega azúcar y levadura en botella. Se tapa y se guardan. Según la casa, 6 meses,
1 año, 2 años, según la casa. Y ya después salen al mercado. Tenemos una persona que le gusta mucho el Prosecco, ¿sí? Y otro amigo de los radioescuchas que les gusta el Asti. Los dos son italianos. Los dos, fíjense, son vinos que ya están hechos y luego se ponen en un gran tanque de acero inoxidable, sellado, cerrado. Hagan de cuenta una olla express. Se les adiciona azúcar y levadura, ¿sí? Para que refermenten. Y a este método se le llama Charmat. ¿Por qué Charmat? Porque fue quien lo descubrió. Entonces, la diferencia entre un champán, un cava y un prosecco es el método de la segunda fermentación. Además, champán, cava y prosecco usan diferentes uvas. De ahí los diferentes sabores, ¿sí? Una característica de champán, de cava y prosecco es que la mayoría son secos. Y una característica del Asti es que el 90 y tantos % son dulces. Hay muy dulces y menos dulces, pero siempre dulces. ¿Por qué? Por la uva. En esta se usa una uva que se llama moscatel. Cambiamos, por favor. Existe un vino, voy a llamarle vino, que es famoso en Italia, el Lambrusco. Resulta ser que en Italia existen variedades de Vitis vinifera que tienen el nombre de Lambrusco, ¿sí? En Italia, si se producen vinos con esta uva, se le puede llamar Lambrusco al vino. Pero curiosamente, en América hay muchos vinos que les llaman Lambrusco, que no son de Vitis vinifera, que son de una uva trepadora, ¿sí? O los hacen de jugo de uva, los meten en tanques de acero, producen una segunda pequeña fermentación, ¿sí? Y se acabó. Entonces, hay que definir el Lambrusco italiano del Lambrusco americano. Son dos diferentes. El Lambrusco italiano tiene ciertos valores. El Lambrusco americano no es más que un Kool-Aid o es un refresquito con sabor a quién sabe qué, menos a vino. Cambio, por favor, Jorge. ¿Dónde más se producen otros espumosos? Bueno, en Inglaterra, por el frío, no se producía nada más que algunos espumosos en el sur. Pero ahora, con el cambio climático, ojo, con el cambio climático, en el sur se están produciendo excelentes vinos espumosos con el método tradicional, o sea, fermentado en botella. Entonces, cuando ustedes se encuentren un vino en Inglaterra espumoso que diga, que menciona método tradicional, es bueno, muy bueno. Bien, Argentina. Argentina produce una gran cantidad de espumoso. No se imaginan. 35 millones de botellas por año. Y prácticamente todas se las beben los argentinos. ¿Es bueno? Sí. Es bastante bueno. ¿Es barato? Sí.
es bastante barato y los argentinos lo toman como agua. Festejan todos los días con espumosos. Precisamente, no le pueden llamar champán, no le pueden llamar cava, le llaman espumoso. Muy bueno, definitivamente. Podríamos hacer muy buen vino espumoso en México, Eduardo. Ahorita te contesto esa pregunta. Bueno, ¿cuál es la segunda categoría de espumosos? Son vinos comerciales a los que se les agrega dióxido de carbono. O sea, se les inyecta dióxido de carbono, se tapan y salen al mercado. Igualito que un refresco. Pero la diferencia está cuando ustedes destapan eso, la burbuja es grande y muy poquita. Y sin embargo, los espumosos finos, la burbuja es chiquita, produce una corona en la copa, ¿sí? Y dura mucho. Prácticamente pasan 10 minutos y todavía sigue burbujeando. Esa es la cualidad maravillosa de la fermentación en botella. Los que están en el método Charmat, la burbuja es un poco más grande y se acaba pronto. Y los espumosos que se les agrega dióxido de carbono, definitivamente esos más tardan en abrirse que en perder las pocas burbujas que tiene. Ahora, contestando a mi querido Eduardo, ¿podemos hacer buenos vinos espumosos en México? La respuesta es sí. Y tenemos una muestra. En Querétaro existen dos casas que son Freixenet y La Redonda, que producen espumosos. Freixenet es subsidiaria de España, de la casa Freixenet, que en España le llaman cava, y aquí en México espumoso, pero está muy bueno, bastante bueno. Sin embargo, por alguna razón, no llega todavía a la calidad de los españoles. Por alguna razón, la cual desconozco si es el proceso o qué, porque las uvas que usan en México ya están muy buenas. El proceso ya lo conocen ellos. Sin embargo, todavía la calidad deja un poquito que desear, ¿sí? Hay un par de botellas de marcas de Freixenet que a mí en lo personal me gustan. No son malas, valen la pena. ¿Sí? Cambiamos, por favor. Eso es. Ahora vamos a festejar. Viene septiembre. Vienen nuestras fiestas patrias. Hay que festejar. Viene diciembre. Las fiestas de diciembre hay que festejar. ¿Qué mejor que en familia o con amigos, en muy buena compañía, festejemos con un espumoso? Pero repito, hay dos clases de espumosos. Los que están bien hechos, en botella, refermentados con levadura y azúcar, y el método se llama tradicional. Generalmente, en cualquier parte del mundo que hay un espumoso, en la etiqueta, si dice método tradicional, es que está fermentado en botella. Si no lo dice, no está fermentado en botella. El Prosecco italiano y el Asti están con una segunda fermentación buenos, pero en tanques. Entonces, la burbuja no es la misma. La duración de la burbuja tampoco es la misma. El sabor, a quien le guste el seco, el Prosecco es muy bueno, y a quien le guste el dulce, el Asti es muy bueno. Y hay muchas marcas y muchos precios. Por alguna razón, el Prosecco en México es caro. Es más barato una cava española
o una cava mexicana o un espumoso mexicano que un prosecco. Y un champán en México no bajan de 1,000 pesos, a menos que sea una oferta por ahí del 3x2 o alguna cosa así, no bajan de 1,000 pesos. Pero un buen cava lo podemos conseguir por 200 pesos, 250. Un Freixenet mexicano por ahí. Un buen espumoso argentino por ahí. No es caro, no le tengamos miedo y deben servirse bien fríos y en copas bonitas. Por cierto, hay una historia de las copas de champán. Cuando el champán no era conocido, ni tenía nombre, la reina, en aquella época era princesa, se va a casar con el rey Luis y entonces el protocolo hacía que el rey fuera a la mitad del camino y la reina fuera a la mitad del camino y ahí se encontraran. Y entonces se iban juntos ya para Versalles. Cuando llegan a Versalles, la reina quiere disponer de qué se va a comer y qué se va a beber en su boda. Y recorre Francia. Y cuando regresa, le dice al rey, oye, el único vino que se va a servir en mi boda es el vino que hacen en champán. Para esto, dile a tu maestro, el que hace las copas, que venga. Yo quiero una copa donde se va a servir el vino de la región de Champagne. Bien, llega el maestro, ¿sí? La señora se destapa el pecho izquierdo y le dice al maestro, tome mole, ahí se va a servir el champán. Y eso consta en el Museo de Versalles. Hay todavía unas copas en porcelana que se ve claramente la forma del pecho y el pezón. Es impresionante. La copa existe e incluso hay fotografías en internet. Es una historia muy bonita. Ahora, algunos historiadores dicen que eso no lo hizo la reina, sino que también lo hizo una de las amantes del rey y también pidió copas. Y entonces se llama la copa Pompidou. ¿Quién sabe cuál de las dos versiones es la correcta? Pero la copa existe. El molde se hizo con el pecho izquierdo de una de las dos grandes señoras de Francia. Señores y señoras, es tiempo de brindar. Es tiempo de que en septiembre y en diciembre brindemos. ¿Qué nos puede pasar más? Nada. Hoy, ahora, vamos a salir. Ya nos falta poco. Vamos a brindar. Al diablo con todo esto. Vamos a brindar. Somos nosotros. Nosotros tenemos que salir adelante. Otros ya salieron y ya se van. Nosotros nos quedamos y tenemos que decir salud. Salud. Qué maravilla, don Guillermo. Qué buena historia y bueno, algo sospechaba yo de la forma de las copas. Pero qué maravillosa historia, mi querido Guillermo, y esto nos va justamente acrecentando toda nuestra cultura con respecto a todo el mundo de los vinos que usted aquí amablemente, alegremente además, porque es una alegría escucharlo, don Guillermo, nos comparte cada semana. Seguiremos aquí brindando y diciendo salud con usted. Y sí, ya vienen las fiestas patrias y ya las fiestas de fin de año también ya están encima. Justamente un buen vino, aunque sea con un vino de estos espumosos y no le llegamos al champán para recibir el nuevo año que tiene que ser mucho mejor que los que hemos pasado, ¿verdad? Así es. Este año es nuestro año. Las malas cosas ya se van. Eso. El año que entra
tenemos un panorama nuevo. Hay que decir salud por lo que viene. Así sea. Salud, salud, don Guillermo. Muchísimas Salud. gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Gracias a usted, don Guillermo. Muy honrados, de verdad, mucho, muy honrados. Y es un placer. Es usted como un buen sorbo de vino, don Guillermo. Muchísimas gracias. Y gracias a todos y cada uno de ustedes aquí muy interesados. Siempre